La palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 14 dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos amamos, cuidamos nuestra apariencia física, proveemos para cubrir nuestras necesidades, nos cuidamos y nos protegemos. Y de ese mismo modo que nos amamos a nosotros mismos, así debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso he titulado el mensaje para hoy: amando a nuestro prójimo. Abra su Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 18, donde la palabra de Dios dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a argumentar del amor al prójimo de palabra y de lengua, y del amor al prójimo de hecho y en verdad. Cuando nosotros tenemos bienes materiales, bienes de este mundo, ya sea por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo o por alguna herencia recibida, y vemos a nuestro prójimo tener necesidad de los bienes que nosotros poseemos, nosotros no proveemos para cubrir sus necesidades, entonces no mora el amor de Dios en nuestros corazones. Así dice el versículo 17 del capítulo 3 de Primera de Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No tiene amor en su corazón si no provee para su prójimo, para cubrir sus necesidades, y él tiene bienes materiales. Recuerde que dice la Biblia y el apóstol Juan que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, que permanecemos en muerte. Por lo tanto, el amor al prójimo es la manifestación del amor a Dios. Nosotros amamos de palabra y de lengua cuando nosotros vemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro semejante, a la viuda, al discapacitado, al huérfano, al anciano, tener necesidad, y nosotros simplemente decirle: Dios te bendiga, abrígate, aliméntate, sáciate y ve en paz. Si nosotros actuamos así, solamente es un amor de palabra y de lengua. Así nos dice Santiago en el capítulo 2 y versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no os dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados hermanos, la complicación, cuando nosotros amamos de palabra y de lengua, y no de hecho y en verdad, es que nuestra fe, nuestra creencia es muerta, es improductiva, no tiene frutos. Y esa fe, dice el apóstol Santiago, que no salva, sino que es una fe muerta en sí misma. Entonces nosotros amamos de hecho y en verdad a nuestro prójimo cuando tenemos bienes de esta vida, bienes materiales, tenemos economía, tenemos alimento, tenemos vestido, y vemos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestro hermano tener necesidad de los bienes que poseemos, y nosotros nos acercamos y le decimos: aliméntate, y le damos pan. Le decimos: sáciate, y le damos comida. Le decimos: abrígate, le damos vestido. Entonces es que nosotros estamos amando de hecho y en verdad cuando proveemos para cubrir las necesidades de nuestro prójimo, y cuando nosotros tenemos los bienes de esta vida. Entonces es un amor de hecho y en verdad. Y esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dios le dijo a su pueblo Israel que si hubiera gente necesitada, pobre, menesterosa, entre ellos, entre su pueblo, que los que tienen provisión, que le den a los que no tienen. Nosotros encontramos que este fue el mensaje de Juan el Bautista cuando anunciaba la venida del Mesías. Él decía
a los israelitas que se arrepientan. Él decía a los judíos que se arrepientan porque viene juicio contra los incrédulos. Y ellos le preguntaban y le decían, ¿qué hacemos? Y él les decía, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene alimento, haga lo mismo con el que no tiene. Esto nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3 y versículo 11. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, esto nos enseñó, el amor a Dios y el amor al prójimo. Él, por amor a su prójimo, entregó su vida. Cuando Él estuvo predicando el mensaje del reino del cielo y vio a una multitud que estaba hambrienta y que la hora era avanzada y que posiblemente ya no iban a encontrar alimento en las aldeas cercanas, que hizo un milagro y proveó alimento para que esta gente comiera, y no lo hizo por exhibir su poder ni demostrar su fama, sino la Biblia dice que lo hizo por compasión. El Señor amaba a su prójimo, amaba a su consiervo, a su hermano. Por lo tanto, este mandamiento dio a sus seguidores que nos amemos unos a otros. Nosotros vemos que la iglesia primitiva este mandamiento cumplía. Hace que los que tenían bienes las vendían y las repartían con los que no tenían. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio a los gentiles, esto le encomendó Jacobo, le encomendó Pedro y Juan, que predicara el evangelio a los gentiles, pero que no se olvidara de los pobres. Y específicamente, el apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio a los gentiles, recogía ofrendas y les llevaba para cubrir las necesidades de los pobres de Jerusalén. Este mensaje se predicaba a la gente en aquel entonces porque había discípulos de que hacían obras, como esta mujer Tabita, que era abundante en buenas obras. Ella confeccionaba o elaboraba túnicas para las viudas necesitadas, de tal manera que cuando esta mujer murió, las viudas lloraron. Dios le devolvió la vida a esta Tabita. Mis queridos hermanos y amigos, la obra del Señor, la vivencia del Evangelio, de la transformación y el cambio de vida al reino del cielo, la ley de Dios se cumple amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros hemos vivido y estamos viviendo una pandemia, una enfermedad mundial, donde cierta autoridad dijo que desnuda a cada ser humano qué es lo que tiene en su corazón. Ciertamente hemos visto a muchos creyentes en Dios que aman a su prójimo y que hacen un esfuerzo y comparten provisión para cubrir las necesidades de los ancianos, de los discapacitados, de los huérfanos, de las viudas atribuladas, hasta arriesgando su salud, tocan puertas de los adinerados, de los empresarios, y hacen ollas comunes y dan vestido a los necesitados, porque aman a su prójimo. Pero hemos visto también a creyentes en Dios, a religiosos, de que no hacen nada por cubrir las necesidades de su prójimo, de su semejante, sino que siguen atesorando y guardando su dinero de sus congregaciones para que no mengüe, para que no disminuya, y no hacen nada por el amor a su semejante, a su hermano y a su prójimo. Recuerde que si nosotros amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos. Pero tal vez usted me dirá, yo no aborrezco a mi hermano. ¿Sabe cuáles son los sinónimos de aborrecer? Es detestar, es olvidar, es separar. Y pues si nosotros olvidamos al necesitado, si nosotros no nos acordamos, si nosotros detestamos al huérfano, a la viuda, al discapacitado y no proveemos para cubrir sus necesidades en este tiempo de crisis humanitaria, es que nosotros no amamos a Dios. Mentimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante en necesidad, que lo estamos viendo. Hermanos y amigos, el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y nosotros no amemos solamente
de palmadas, solamente de palabras, solamente de abrazos, solamente de predicación, sino amemos de hecho y en verdad como nos dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, pero queda la incógnita de saber quién es nuestro prójimo. Por lo tanto, le invito a volver a escuchar nuestro próximo mensaje cuando presentemos quién es nuestro prójimo. Que Dios los bendiga. Hasta entonces. No me rindo, seguiré en ti creyendo. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Renueva toda la esperanza de este corazón que late por sentir tu aliento. Sálvame, oh Dios. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano.